Queridos estudiantes, saludos. Les acompaña su amigo y maestro de matemáticas, Iván Tejeda. En nuestra clase anterior vimos ejemplos de aplicaciones y usos de las derivadas en la vida cotidiana. También tratamos los conceptos de derivada de una función, recta tangente y pendiente de una recta. También realizamos una variedad de ejercicios de derivada empleando la definición. En el día de hoy, iniciaremos el estudio de las derivadas conociendo las reglas de derivación. Trabajaremos con la derivada de una constante, de una potencia, una constante por una función y la derivada de 1 sobre x. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? Vamos a trabajar. Reglas de derivación. Derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Dicho de otra forma, si la función es igual a una constante k, entonces la derivada de esa función es igual a 0. Para f de x igual a k, entonces la derivada de f de x es igual a 0. Cabe destacar que cuando hablamos de una constante k, nos referimos a un número. ¿Por qué los números son constantes? Pues porque su valor nunca cambia. 5 siempre será 5. Vamos a nuestra área de trabajo para comenzar a demostrar esta teoría con ejercicios resueltos. Bien chicos, trabajemos ahora con la derivada de una constante. Fíjense que lo más sencillo a nivel de reglas de derivación es lo que tenemos aquí el día de hoy. Y dice que si una función f de x es igual a k, k es la representación de una constante. Hay libros donde aparece una c, pero sin importar la letra que aparezca, siempre vamos a hablar de una constante. Repetimos, si la función f de x es igual a k o a una constante, entonces la derivada de f de x va a ser siempre 0. Es decir, no necesitamos ningún tipo de demostración para esta regla. Si tenemos en este caso f de x igual a 5, entonces quiere decir que la derivada de f de x va a ser igual a 0. Sencillo. Recuerden que aunque veamos una y, en nuestro eje de coordenadas f de x está en el eje y. Entonces, cuando veamos y o veamos f de x, estamos hablando de la misma función. Por ende, cuando y es igual a 5, entonces decimos que la derivada de y es igual a 0. Para el siguiente caso, f de x o la función es igual a 3/4, quiere decir también que la derivada de f de x va a ser igual a 0. En el siguiente caso tenemos una función y es igual a raíz cuadrada de 3 sobre raíz cúbica de 5. Todo esto que está aquí también representa una constante porque no tenemos variable. Por ende, la derivada de y va a ser igual a 0. Y en el último caso tenemos la función f de x igual a 3a más b. La derivada de f de x, ¿qué creen que será? También será 0. Y te preguntarás, pero profe, veo variables a y b, pero recuerden que la función está en base a x. Quiere decir que si aquí en esta parte o en el segundo miembro de la función o de la igualdad no aparece la variable x, quiere decir que todo esto se toma como una constante. Por ende, la derivada de f de x aquí también es 0. Vamos a continuar haciendo ejercicios de derivada de una constante. Si te fijas, tenemos la función f de x igual a 1, entonces quiere decir que la derivada de f de x es igual a 0. En el siguiente caso, la función f de x igual a 13.52 es un número decimal, pero igual que los anteriores tenemos que la derivada de f de x también es igual a 0. Para este caso, la función y igual a x a la 3, tenemos que la derivada de y va a ser igual a 3x a la 2. Y te preguntarás, profe, ¿por qué esta función no da 0 también?
En el siguiente caso, explicaremos ahora la derivada de una potencia. Bien chicos, vamos a continuar viendo las reglas de derivación. En este momento tenemos aquí la derivada de una potencia. Recuerda que cuando hablamos de potencia estamos hablando de exponentes. Y dice nuestra regla que si tenemos una función f de x que es igual a x, que es una variable, o la variable de la función, con un exponente n es un número, entonces la derivada de la función f de x va a ser igual a la multiplicación o al producto de n, que es el exponente, va a bajar ahora a multiplicar la variable, n por x elevado a la n menos 1. Es decir, que la derivada de esa función va a ser la multiplicación del exponente por la variable y a dicha variable le vamos a restar 1. Vamos a practicar esta regla en los ejercicios que tenemos presente. Tenemos una función que nos dice y es igual a x a la 3, como en el ejercicio anterior. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a x, pero recuerda que el exponente de x lo vamos a llevar multiplicando la variable, es decir, que tendremos 3 por x elevado al mismo 3 del exponente, pero le restamos 1. Entonces, la derivada de y va a ser igual a 3x, 3 por x, 3x, y 3 menos 1 será exponente 2. Entonces, podemos ver que para la función y igual a x a la 3, su derivada será 3x a la 2. En el siguiente caso, tenemos a f de x igual a x. Algo muy particular. Recuerda que el exponente de una variable cuando no se ve nada es un 1 imaginario, un 1 que no se marca. Lo vamos a poner aquí para tener en cuenta lo que vamos a hacer. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual al exponente, recuerda que bajamos el exponente delante, 1, multiplicado por la variable x, y exponente 1 menos 1, siempre menos 1. Decimos ahora que la derivada de f de x es igual, multiplicamos 1 por x, es una x o x, el 1 delante no se marca, y 1 menos 1 como exponente será 0. Recuerda que tenemos una regla en los exponentes que nos dice que toda cantidad elevada a la 0 equivale a 1. Es decir, 5 a la 0 es 1, 20 a la 0 es 1, x a la 0 por ende también será 1. Entonces la derivada de f de x es igual a 1. Y hemos resuelto también nuestro segundo ejercicio. Para el caso de f de x o la función igual a x a la menos 3, ojo, aquí tenemos que la derivada de f de x va a ser igual al exponente menos 3, baja con su signo igual, multiplicado por x, elevado a la menos 3, menos 1, siempre menos 1 en el exponente. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a menos 3x, ya que menos 3 por x es menos 3x, y de exponente vamos a tener menos 3 menos 1. Recuerda que en la resta o suma de signos iguales, lo que vamos a hacer es sumar los signos. Es como que debiéramos 3 pesos y debemos un peso más, entonces vamos a deber 4 pesos. Entonces, menos 3 menos 1 tendríamos como exponente menos 4 y esta es la derivada de x a la menos 3. Bien chicos, viendo la derivada de una potencia y realizando estos ejercicios de ejemplo, tenemos aquí algunos ejercicios para que copies en tu cuaderno y los realices. Tenemos la función f de x igual a x a la 6. La segunda, f de x igual a x a la menos 2. Fíjate en el signo, x a la menos 2. Y en el tercer caso tenemos a y igual a x a la 4. Recuerda, tanto y como f de x nos estamos refiriendo a la función. No olvides al realizarlo poner el apóstrofe o la comilla para que diga derivada de la función y recuerda siempre bajar el exponente delante de la variable y restarle 1 al exponente.
Bien amigos, en este momento vamos a continuar viendo las reglas de las derivadas. Tenemos en este momento la derivada de una constante por una función. Y dice esta regla que si tenemos una función f de x igual a k, recuerda que k es una constante, multiplicada por otra función, en este caso h de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto o la multiplicación de k, que es la constante, multiplicada por la derivada de la siguiente función, que es h de x. Vamos a ver esto de manera práctica. Si tenemos la función f de x igual a 3x a la 4, fíjate que 3 en este caso es la constante y tenemos otra función que es x a la 4. Lo que vamos a hacer es que dice ahora que la derivada de f de x va a ser igual a 3 multiplicado por la derivada de la función x a la 4. Recuerda que la derivada de una variable con su potencia va a ser igual a la potencia, en este caso es 4, por x elevado a la 4. ¿Qué más? Correcto, menos 1, siempre menos 1. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual, multiplicamos ahora 3 por 4, es 12, x, nuestra variable, y al exponente le restamos 1, que sería 4 menos 1, 3. Entonces, para f de x igual a 3x a la 4, entonces su derivada será 12x a la 3. Para el siguiente caso tenemos a y, recuerda que y es la función tal cual f de x. Y es igual a 2x, entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 2 multiplicado, ¿cuál es el exponente de x? Correcto, 1 que no se marca, entonces colocamos aquí ese 1, x, y al exponente le restamos 1, sería 1 menos 1. Entonces la derivada de y va a ser igual a 2 por 1 es 2, x, 1 menos 1 es 0. Recuerda que hemos dicho que toda cantidad elevado a la 0 es 1, entonces la derivada de y va a ser igual a 2 por 1, que sería x a la 0, entonces la derivada de y será igual a 2 por 1, 2. Para el tercer caso tenemos aquí ya una constante que es una fracción y tenemos también un exponente fraccionario 3/3. Para la siguiente función, f de x igual a 1/3, x a la 3/3, fíjate que la constante ahora es una fracción y el exponente también es una fracción. Entonces decimos que la derivada de f de x va a ser igual a 1/3, que es nuestra constante, multiplicado por el exponente de la variable, sería 3/3, x a la 3/3 su exponente menos 1. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual, y esta multiplicación de fracciones la vamos a realizar aquí ahora. Decimos 1/3 por 3/3. Si te fijas, en la multiplicación de fracciones solamente tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tenemos 1 por 3 es 3 y 3 por 2 es 6. Esta fracción resultante podemos también simplificarla y decimos tercera 1 y tercera de 6 es 2. Entonces nos quedaría 1/2. Por ende entonces la derivada de f de x al multiplicar 1/3 por 3/2 sería 1/2 x, y en el exponente tenemos 3/2 menos 1. Esa resta también la vamos a realizar aparte. Decimos 3/2 menos 1. Recuerda que un número entero está dividido entre 1. Eso es igual, multiplicamos en cruz. 3 por 1 es 3, menos 2 por 1 es 2. Y multiplicamos los dos denominadores. 2 por 1 también es 2. Y decimos arriba 3 menos 2, 1 sobre 2. Es decir, que el exponente de la variable también será 1/2. Bien chicos, luego de haber visto esos ejemplos de la derivada de una constante por una función,
Tenemos aquí 3 ejercicios para que realices en tu cuaderno. Tenemos la función f de x igual a 5x a la 3, f de x igual a 9x a la menos 4 y y igual a 2x a la 1/2. Continuando con las reglas de derivación, vamos a detallar ahora la derivada de 1 sobre x, es decir, de una función fraccionaria donde la variable aparece en el denominador. Y dice que si una función f de x es igual a 1 sobre x, entonces la derivada de esa función será 1 por x a la menos 1. Es decir, se aplica la reciprocidad de la variable. Cuando una variable está en el denominador con un exponente positivo, sube al numerador con exponente cambiado. Si es positivo, va a subir negativo, y si es negativo, subirá positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Para la función y es igual a 1 sobre x, vamos a hacer la operación de reciprocidad y vamos a llevar esa x que tiene exponente 1, la vamos a llevar al numerador con el signo cambiado. Entonces decimos que y va a ser igual a 1 por x a la menos 1. Ahora sí vamos a proceder entonces con la derivada de la función y decimos que la derivada de y va a ser igual a 1, que viene siendo ahora una constante, por la derivada de esta función x a la menos 1. Entonces el exponente menos 1 lo multiplicamos por este 1, colocamos la variable y al exponente menos 1 le restamos también menos 1. Para la derivada de y tenemos que es igual, más por menos es menos, 1 por 1 es 1, x es la variable y menos 1 es menos 2. Recuerda que el 1 delante de la variable no se marca, por ende la derivada de y va a ser igual a menos x a la menos 2. Cuando tenemos un resultado como este, donde el exponente es negativo, vale la pena aclarar que debe ser expresado como exponente positivo. Por ende, el resultado de esta derivada lo vamos a llevar nuevamente la x al denominador. Como aquí en la parte frontal hay un menos 1 que no se marca, vamos a decir entonces que la derivada de y va a ser igual a menos 1 en el numerador sobre x a la 2 positivo, porque hemos hecho la reciprocidad de la variable. Para el caso de la segunda función f de x igual a 5 sobre x a la 3, hacemos la misma operación recíproca y decimos f de x es igual a 5 por x a la menos 3. Recuerda, lo que está en el denominador con exponente positivo, entonces va al numerador con el exponente cambiando el signo. Para este caso entonces vamos a hacer la derivada de f de x como hicimos en los ejercicios anteriores, donde tenemos una constante por una función. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a 5 multiplicado por el exponente de la variable, menos 3, x la variable, y el exponente menos 3 se le resta 1. Entonces la derivada de f de x va a ser igual, 5 por menos 3 nos da menos 15, x la variable, y menos 3 menos 1 es menos 4. Para este caso también, igual que en el ejercicio anterior, el exponente siendo negativo, vamos a llevar la x al denominador cambiando el signo, y entonces el resultado nos dará signo positivo. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a menos 15 sobre x a la 4. Para nuestra última función, vamos a hacer igual la reciprocidad y vamos a llevar la variable del denominador al numerador y decimos que y, o nuestra función, es igual a 3x a la 5. Y resolvemos ahora nuestra derivada diciendo la derivada de y, o de nuestra función, va a ser igual a 3 multiplicado por el exponente de la variable, que es 5, x, y el exponente se le resta 1. La derivada de y entonces va a ser igual, 3 por 5 será 15, x nuestra variable,
y 5 menos 1 sería 4. En este caso no tenemos que llevar la x al denominador porque el exponente ha quedado positivo. Bien amigos, este ha sido el contenido del día de hoy. El tema de las derivadas, sus reglas operacionales y la gran variedad de ejercicios que se realizan en esta clase merece la pena de ser estudiados a profundidad. En nuestra próxima clase trataremos las reglas de derivación de una raíz, de la suma o la diferencia, de un producto y un cociente y la regla de la cadena. Te invito a que sigas repasando estos ejercicios e investigues más sobre las derivadas. Comparte con tus compañeros de grado y exterioriza tus dudas y comentarios con tu maestro guía. Hasta luego. Recuerda, la práctica hace al maestro.